Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este humilde podcast. Como siempre, aquí no trataremos de sentar cátedra respecto a un tema, sino de pasar un rato entre amigos y comentando asuntos que están sobre la agenda política y sobre la agenda mediática. Como no podría ser de otra manera, hoy nos acompaña nuestro amigo Ángel García. ¿Qué tal va la cosa por Madrid, Ángel? Bien hallado, Joaquín, muchas gracias. Nada, la verdad es que va bastante bien, porque desde luego que el tiempo acompaña. Antes del puente tengo que decir que estaba aquí congelándome, pero desde luego que ahora no hace tanto frío, ya no necesito ni mi gorrito ni mis guantes, o sea que genial por aquí. ¿Qué tal por Murcia? Nada, Murcia da igual, también está dando una tregua el tiempo, así que no nos podemos quejar, que hace un par de semanas por aquí frío como en Siberia, no hay otra definición. Pero bueno, veamos que acompañe, siga acompañando el tiempo estos días y pasemos una Navidad agradable, que suficiente tenemos ya con tanto COVID y tanto virus. Ni me menciones el tema del virus. Bueno, pues nada, sin mayor dilación y dejando de hablar el tiempo, que es el caso nada más y nada menos que de Venezuela. El eterno caso de un país que por desgracia resulta tan entretenido como, pues eso, trágico. Así que, pues bueno, con todo este tema tan complejo es muy difícil saber por dónde empezar. Así que te comenzaré preguntando la eterna pregunta, ¿no? Te habrás cruzado con mucha gente a lo largo de tu vida, amigos o conocidos aquí en España, españoles, que defiendan por algún motivo Venezuela a capa y espada. Que defiendan que es una democracia, otros, por otra parte, defenderán que no, que es una dictadura, incluso puede que conozcas a venezolanos. Eh, la pregunta aquí sería, ¿es Venezuela una dictadura o una democracia? Pues no es una pregunta sencilla, desde luego, pero yo diría que más que democracia es una dictadura. Desde luego, la democracia no es un sistema perfecto. Hay muchísimos casos de países que se puede decir que son democracias, pero aún así en ellos se cometen grandísimas injusticias. Pero desde luego no es el caso de Venezuela. Yo creo que el régimen de Nicolás Maduro se puede definir como una dictadura, pero sin ningún atisbo de duda. Sí, coincido contigo plenamente. Si bien es cierto que Venezuela pudo ser un día una democracia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una ola democrática en el mundo entero, y que Venezuela sí gozaba de una alternancia de partidos y sí podría haberse calificado de democracia, podríamos decir que desde el inicio de la famosa revolución bolivariana, la democracia básicamente brilla por su ausencia. Lo hemos visto con la que se ha ido minando poco a poco todos los poderes, la separación de poderes, toda la asamblea de allí, cómo se ha ido conquistando la policía, etcétera, todas las instituciones. O sea que, por tu parte, Ángel, no habría ninguna duda de que esa democracia que un día fue, a día de hoy ya la calificaríamos de dictadura, ¿no? Desde luego que sí. Es cierto que con la revolución bolivariana, pues lo que se pretendió al principio es llevar a cabo una redistribución de la riqueza, al margen de que también los mismos líderes pues se enriquecieran al mismo tiempo, porque obviamente no van a alimentarse a base de pan y agua. Pero en definitiva, digamos que esa redistribución lo que hizo es igualar lo que era la clase más humilde y la clase más adinerada a la baja, porque eso ha ido minando la riqueza del país hasta que ha llegado un punto que lo único que ha habido para repartir en este tan querido país por nosotros los españoles, debido a que tenemos una gran cantidad de venezolanos trabajando aquí, pues eso, lo único que quedaba era miseria para repartir. Entonces es lo que ha ocurrido. Sí, en tu caso yo sé, porque eres mi amigo, que te has leído el libro este de ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Que habla del tema de las élites extractivas, que en definitiva en ese libro, haciendo un resumen a la audiencia para que lo entienda, hace un repaso de por qué los países fracasan o por qué unos países son ricos y otros no, y llega un poco a la conclusión, entre analizando muchas variables, que una de las principales es que las élites políticas estén decididas o su misión sea la de extraerle la riqueza a los ciudadanos.
Y ese podríamos decir un poco que es el caso de Venezuela. Tú señalabas que la revolución bolivariana vino a acabar con la desigualdad y nos encontramos a día de hoy con probablemente uno de los países más desiguales del mundo. Así lo dice el último índice Gini, creo recordar. Por tanto, la democracia en Venezuela, o ese proceso que supuestamente iba a ser más democrático, iba a democratizar más la sociedad, ha terminado siendo un desastre, básicamente, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, has mencionado el libro de Acemoglu y Robinson, que desde luego es un libro que yo recomiendo a cualquiera que se lo lea, porque eso desmiente lo que mucha gente piensa de que muchas veces los países fracasan pues por tema de cultura, por tema de religión, por tema de localización geográfica, por tema de recursos incluso. Pero eso es completamente falso. Si no, ¿cómo se puede explicar que haya una Corea rica y una Corea paupérrima, estando prácticamente en las mismas condiciones? Lo único que las diferencia pues, son sus instituciones tanto políticas como económicas. Una élite extractiva en la del norte y una élite pues, menos extractiva, porque al fin y al cabo cualquier democracia se puede decir Sí, que... todas las élites cobran peaje, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que unas más que otras, y en el caso de la familia Kim se puede decir que un poquito más. Pero bueno, Joaquín, que al margen de esa gran obra que cualquiera debe leerse, pues por supuesto, en Venezuela llegó un momento que esa redistribución, el momento que se acababa la riqueza, porque prácticamente la gente lo único que aspiraba era pues eso, a ser subsidiado por el Estado, a recibir pues eso, la paguita que llaman, y no, pues eso, no emprender, no intentar buscarse la vida por su cuenta. Lo que hizo es pues que prácticamente, que poco a poco el país se fuese volviendo más pobre y estableciéndose precisamente una distinción clara entre ya no ricos y pobres, sino entre élite y subordinados. Sí, es que mira qué curioso que en la historia del socialismo siempre se ha hablado de la eliminación de las clases sociales. Este ha sido siempre el fin último del comunismo, básicamente. Una clase burguesa frente a una clase trabajadora y tal. Pero es muy curioso cómo, pretendiendo acabar siempre con las clases sociales, al final siempre acaba creando una sociedad estamental, como es el Exacto. caso pues, actualmente de Venezuela. Estamos hablando del caso de Cuba, o el que muy bien han mencionado, el caso de Corea del Norte. Las clases sociales, para que nos entienda la gente, son buenas. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Pues en que hayan clases sociales significa que hay gente que está arriba y puede pasar a abajo. O sea, que hay gente que puede perder su patrimonio, que puede ascender también de clase, pero los estamentos, que es lo que establece en el caso de Cuba con los Castro, los estamentos son fijos y eso se mantendrá por generaciones. O sea que, en parte, benditas sean las clases sociales que por lo menos igual que bajar te permite subir y conseguir una vida mejor. Yo no conozco ninguna revolución socialista que haya terminado con las clases sociales. Bueno, con las clases sociales no. Bueno, con las clases sociales, mejor dicho, sí. Lo que ha conseguido así imponer. Que jamás ha conseguido, digamos, acabar con la desigualdad. De hecho, pues eso, mencionabas que Venezuela es uno de los países más desiguales del mundo. Sí, sí, de hecho, yo diría que la desigualdad la eterniza, más que la acaba con ella, porque la desigualdad, como tú muy bien sabes, no es algo malo de por sí. Pero en el caso de esta gente es una desigualdad terrorífica, porque es una desigualdad a la que estás encadenado para siempre. Completamente de acuerdo, Joaquín. Es más, la desigualdad yo diría que es incluso, puede ser buena en muchos casos. Por ejemplo, se me ocurre uno, cuando, digamos, las clases más humildes tienen un grandísimo poder adquisitivo y una gran calidad de vida, da igual que la sociedad sea muy desigual, porque al fin y al cabo, si son capaces de desarrollar sus proyectos de vida sin impedimento alguno, ¿qué más da que haya una clase social por encima de ellos con mayor poder adquisitivo? Pero bueno, ¿sabe una cosa, Ángel? Que en Venezuela se ha conseguido eliminar la desigualdad en cierta forma. ¿En qué forma?
que ahora el 96% de la población en Venezuela está en riesgo de pobreza. Bueno, es pobre, de hecho, considerada pobre. ¿Qué es considerado un pobre en Venezuela? Bueno, pobre en Venezuela es aquel que no puede comprar con su salario el doble de las calorías que necesita en un día. Eso el 96% no puede, por ejemplo. Si necesitas ingerir 1900 calorías, 3600 ya no puedo. Sí, creo que la cuenta es esa. Eso en Venezuela. El 96%. 3800 más bien. 3800, vaya, mis matemáticas. Y yo es que antes estudiaba matemáticas, como bien sabías, pero me torcí de ese camino. Ya has visto empíricamente el porqué. Y el 80% en Venezuela estamos hablando de pobreza extrema. O sea que en parte sí han conseguido igualar en cierta forma a la gente. Desde luego que sí, han conseguido igualar, pero a la baja. Han hecho que la gente, bueno, la gran élite no. Porque yo veo a Maduro bastante gordito, a Diosdado Cabello también. En definitiva, yo creo que los que se reparten esa miseria que han conseguido, pues son la gente de la calle, la gente que no son ni dirigentes políticos, ni funcionarios, ni militares. Y eso, en definitiva, no o sea, habrán conseguido igualar a una gran cantidad de gente, pero también han conseguido pues que toda esa gente tenga unas condiciones malísimas de vida. Vamos, si no se pueden ni siquiera permitir consumir 1900 calorías, pues imagínate, pues, en el momento que quieran comprar papel higiénico. O sea, es que es algo completamente, pues eso, la verdad muy triste, muy triste. Sí, no tiene otra definición más que triste. Otro ejemplo muy claro del caso de los estamentos que se generan en el socialismo es el caso del nieto de Fidel Castro. No sé si conoces el caso. Yo me enteré hace poco. O sea, bueno, el caso de Fidel Castro, su nieto, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, si lo buscan por Google seguro que algo les saldrá de su cuenta de Instagram. Y es muy curioso ver cómo este muchacho tan joven, con tal vez 20 y pico años, 30 años, el tío está montado todo el día en un yate en Miami. Se pasa el día en un yate en Miami. O sea, esto es terrible. Tú imagínate cómo le tiene que sentar eso. Bueno, yo no sé si tendrán los cubanos acceso a Instagram, pero desde luego que si lo viesen yo creo que se le ve... imagínate. No, desde luego es algo completamente lamentable, porque es que ya estamos viendo que todos estos grandes dirigentes que, pues eso, enarbolan la bandera del socialismo y demás, ya llega un punto que sus países se vuelven tan lamentablemente pobres que sacan a sus hijos de allí. O sea, es que tú has mencionado el caso del nieto de Fidel Castro, Castro, sí. pero también se puede decir lo mismo de la descendencia de Diosdado Cabello o de Nicolás Maduro. Hay gente que no está viviendo en Venezuela, de hecho, porque, vale, obviamente Maduro no se va a ir a Suiza, por ejemplo, a vivir, siendo el dictador de Venezuela, pero él se da cuenta de que en Venezuela, con la gran miseria que han traído, no pueden ofrecerles a sus hijos ni una educación, ni una sanidad como Dios manda. Entonces, por eso los envían fuera. Entonces, es lo que estamos viendo. Lo que ellos quieren es perpetuarse en el poder el mayor tiempo posible para extraer toda la riqueza del país, llevársela fuera y también llevarse a sus hijos fuera. Porque saben que en ese país no van a tener un buen futuro. Sí, no, es realmente terrible. Es un auténtico ladrones. No tiene otra palabra más que ladrones y criminales. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no se revela o no hay no sé, un estallido civil o algo así? No, yo realmente no tengo tanta información como para conocerlo. No sé tanto de la sociedad, en este caso venezolana, como para saber por qué no pasa. Bueno, sé que 5 millones de personas han tenido que exiliar del país. Eso por lo pronto, como podía ser una guerra perfectamente, vamos. El caso es que, volviendo un poco a lo que comentaba antes, que suelen enarbolar mucho los chavistas o simpatizantes de Chávez y de Maduro en el exterior,
es el todavía sospechar que eso es una democracia legítima y que son fuerzas exteriores al país las que pretenden socavar el régimen que tan buen trabajo está haciendo allí. Ya te digo, no sé si en tu caso, pero en el mío yo me he encontrado bastantes simpatizantes chavistas que en la mayor parte de casos normalmente no eran de Venezuela, eran pues como los intelectuales de París que eran muy estalinistas, pero se estaban tomando su café en una cafetería maravillosa de París. Y, y es eso, hay cierta simpatía o cierta mano blanda respecto a este asunto. Y me gustaría seguir en línea con este asunto del blanqueamiento un poco que se pretende hacer aquí en España en muchas ocasiones sobre el régimen. Y es el caso de nuestro querido expresidente Rodríguez Zapatero. Zapatero está empeñado en blanquear este régimen, eso está por supuesto claro. Y él dice que nos encontramos ante una democracia. ¿Se equivoca nuestro querido expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Qué es lo que está pasando con este señor para que esté tan implicado en la defensa de dicho régimen? Rotundamente yo creo que se equivoca por completo. Es que no tiene ni pies ni cabeza que este señor esté haciendo lo que esté haciendo, a menos que, pues eso, que sea malvado o que sea tan profundamente ignorante o tan profundamente, bueno, dejémoslo no muy listo por no ofenderle. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza que un expresidente del gobierno de un país relativamente importante a escala internacional, sobre todo en lo que son las relaciones con Latinoamérica, pues eso, esté blanqueando esta dictadura de una forma tan miserable, por no decirlo de otra manera, es que me parece que eso, que no tiene ni pies ni cabeza y que acuse a los que lo tachan de dictadura, de gente ignorante, es que desde luego que a mí pues me causa una impotencia y una tristeza por dentro que no puedo soportar. Yo desde luego nunca he conocido a ningún venezolano, he conocido muchos venezolanos, pero jamás he conocido un venezolano, básicamente porque siempre los he conocido fuera, en el exilio, por así decirlo, que me haya hablado bien del régimen. Sin embargo, siempre está el típico español que dice que eso es poco menos que el paraíso. Y un claro ejemplo, pues eso, es Zapatero. El caso es que lo de Zapatero tiene más delito todavía, porque Zapatero va allí regularmente. Sin embargo, pues a mí la mayoría de españoles que me han dicho que Venezuela es poco menos que el paraíso, pues no han pisado Venezuela en su puñetera vida y por supuesto se irían antes a un país como Suiza a vivir que a un país como Venezuela o como Cuba. Bueno, y si hablan con un venezolano, seguramente se crean ellos saber más incluso que el propio venezolano. O sea, que son capaces de Hombre, por discutirle. No, no, es que supuesto. en tu país hay una dictadura, o sea, hay una democracia homologada, etcétera, etcétera. Sí, sí, y un No día sé esta también gente intentarán, pues moviéndole. eso, explicarle a sus padres cómo tener hijos, a lo mejor también querrán, no sé. Hay gente que lo Sí, no, sabe eso es todo. verdad. Sí, sí, sí. Y en el caso de Venezuela es que es muy curioso. ¿Y qué crees, Ángel, que puede tener Zapatero entre manos para ver fotos tan humillantes? Que eso, sinceramente, eso debería ser para que el gobierno, pero evidentemente este gobierno no va a hacer nada, de abrirle algún tipo de proceso o algo. En esa foto humillante que hizo con Evo Morales, con Rafael Correa, con Maduro, allí en Venezuela, tras las elecciones creo que fue. O sea, o sea, ¿qué crees que está tramando este hombre? ¿Qué tiene entre manos para defender tan lo indefendible? Desde luego que la foto es, yo diría, incluso más relevante que la del Dream Team del 92. No, ahora en serio. O sea, yo, sinceramente, tú me conoces y sabes que no soy precisamente conspiranoico, que me gusta mucho separar lo que es la paja del grano. Entonces, yo sinceramente no creo que Zapatero sea un hombre que esté a sueldo del gobierno venezolano, ni muchísimo menos. Sin embargo, sí que creo que es posible que a lo mejor de su etapa como presidente del gobierno
haya cierta información sensible que conozca este régimen y que a Zapatero le interesa que no saquen a la luz. ¿Qué tipo de información o qué información concretamente? Pues no sabría decir y no me gustaría, pues eso, tirarme el triple, por así decirlo, y decir alguna barbaridad. Pero yo creo que es lo más razonable pensar, porque es que no puedo pensar que exista otro motivo, sinceramente. Sí, yo, sin entrar en conspiraciones, estos son hechos. Y yo igual que tú, ¿eh? No me gusta entrar en el terreno de un poco de la imaginación, pero esto es un hecho. Y es que Raúl Morodo, quien fue, si no recuerdo mal, entre 2004 y 2007, embajador de España en Venezuela, en Caracas, creo que desde 2019 se le abrió, a finales de 2019, quiero recordar, se le empezó a investigar a él, a su hijo, a su mujer y a su nuera, financiación por parte de la empresa pública de petróleo en Venezuela, PDVSA. Las cifras, dependiendo del periódico, van bailando, pero se calculan que entre 9 y 35 millones de euros que fueron depositados directamente en Suiza. Claro, estamos hablando de un embajador que estuvo mientras Zapatero estaba en el cargo de presidente del gobierno. Eso por lo pronto ya suena un poco sospechoso. Como tú dices, yo no sé si es que está realmente a sueldo o es información privilegiada, pero esto también es un hecho y que en su momento se trató de pasar desapercibido, pero que a día de hoy ya está constatado. Y es que Delcy Rodríguez, creo que es vicepresidenta, si no recuerdo mal, ahora mismo no recuerdo bien, sinceramente, de Maduro, pues eso, aterrizó con una serie de maletas en el aeropuerto de Barajas a altas horas de la noche, yo creo que esto ya lo conoce casi todo el mundo, con el consentimiento de Ábalos y de Exteriores y también de la policía del aeropuerto, imagino, porque eso se hizo de una forma un poco chanchullera. Al principio se negó, al principio después se dijo que no hubo reunión, después que sí, que estuvo 2 horas, que estuvo 4 horas, en fin, que había tenido un problema en el avión, etc. ¿Qué había en esas maletas? Nunca lo sabremos, pero son ciertas conexiones, son ciertas cosas que huelen raro. Yo ya, hombre, evidentemente se ha oído de todo, que si es del oro de Venezuela, que iban cargadas esa maleta, que era para, a la hora de hacer un cambio de régimen ahí en Venezuela, impulsado por Trump, apoyando a Guaidó, y entonces las élites venezolanas ya se iban cubriendo las espaldas, ayudadas por el gobierno español. No lo sé, sinceramente. Pero la cosa es que hay ciertas conexiones, van saliendo cosas, evidentemente estos los medios de comunicación siempre intentan un poco maquillarlo, que van apuntando en cierta dirección. ¿Tú qué piensas, Ángel? ¿Crees que puede tener toda esta relación? Yo creo que muy posiblemente, porque al fin y al cabo, pues eso, Ábalos ya era un personaje relevante durante el gobierno de Zapatero. Entonces yo creo que cabe, a lo mejor no, ¿sabes?, una seguridad al 100% de que esto es así, pero por supuesto la duda cabe en este aspecto. Y decías de Delcy. Delcy sí es exactamente la vicepresidenta ahora mismo del gobierno de Maduro. Porque yo también dudaba si Diosdado Cabello, pero no, Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, ese- esa Asamblea Constituyente Que se tan... hizo en que paralelo, eso- ¿no? que- exacto, que surgió de forma tan democrática, por así decirlo. Bueno, a Diosdado Cabello también, esto no sé si lo sabrá la gente, pero también se le señala como el máximo responsable, uno de los grandes gerifaltes del cártel de los Soles, que es aquel cártel que en principio Venezuela lideraría, ¿no? Yo sinceramente no me he informado mucho sobre el asunto, pero bueno, quién sabe, que si un día fue Colombia, ese negocio haya pasado
directamente al Estado venezolano. Desde luego, yo sinceramente lo conozco más por su famoso programa, Con el mazo dando. Y no sé si oíste las declaraciones que hizo antes de las últimas elecciones, que desde luego, pues eso, desde, por lo menos yo, en mi humilde opinión, fueron un completo fraude. Este personaje dijo que el que no votara, pues no comía. De hecho, creo que te puedo poner aquí ahora mismo el audio en el que se le escucha perfectamente decirlo. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Bueno, pues no hay más que decir. Ahí está. No hay más que decir, ¿no? No hay más que decir. Es absolutamente un chantaje. Pero bueno, es lo típico en este tipo de régimen en el que hacen que la gente dependa absolutamente del gobierno, pues es que es así. El que no vota no come. Y no se puede escapar ahí. Estabas comentando hace un momento el tema de las elecciones venezolanas. Hemos saltado ya este tema que queríamos comentar aquí. ¿Qué opinión te merecen estas elecciones? Ya has dicho que te parecen a un absoluto fraude, a mí también. Pero bueno, coméntame un poco qué te ha parecido el asunto este. Pues desde luego que en primer lugar hay que destacar que no sé si ha sido el 30% de la población la que ha ido a votar. O sea, digamos un porcentaje bastante pequeño. Yo de hecho considero que unas elecciones en las que la participación sea inferior al 50% ya pues eso, serán legítimas, pero desde luego que son que dicen mucho del sistema, porque si al fin y al cabo la gran mayoría de población con derecho a votar no realiza, no ejerce dicho derecho, pues sinceramente da mucho que pensar sobre el sistema en el que están viviendo, que desde luego pues están descontentos con el mismo. Al margen de eso, pues también hay que decir que de los que votaron, pues no se sabe realmente si los resultados son los que dice el gobierno que son. Me explico, no fueron realmente unas elecciones transparentes. Sí que es verdad que había 3 observadores internacionales, los han mencionado antes, Evo Morales, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ¿realmente estos 3 observadores son gente, digamos, especializada en observación de elecciones? Yo diría que no. Entonces, pues que no haya habido un organismo internacional relevante que garantice la transparencia de las mismas, pues también da mucho que pensar. Y al margen de todo ello, es que estamos hablando que con los resultados y con la participación, estamos hablando de que una inmensa minoría de los venezolanos son los que supuestamente apoyan al gobierno. Entonces, realmente es un gobierno pues legítimo, no sabría yo qué decirte. Sí, estás en lo cierto, la participación se estima que fue en torno al 30%, del cual aproximadamente un 15% se supone que votó al partido del PSUV, que es el que lidera Maduro. Y estamos hablando entonces, en el caso de que todo eso sea cierto y tal, de que Maduro ha obtenido la presidencia del legislativo con el 15% de los votos y una abstención de un 70%. No sé cuál es el porcentaje mínimo para la legitimación de una democracia, pero desde luego que ese está muy lejos de serlo. Sin lugar a dudas, Joaquín. Yo realmente desconocía que yo pensaba que los resultados habían sido bastante amplios para el PSUV, pero como me acabas de decir, que al parecer ha sacado poco más del 50% de los votos, pues es que estamos hablando de que si la población en Venezuela es poco menos de 30 millones de habitantes, pues han votado menos de 10 millones. Y de esos 10 millones,
Bueno, también hay que descontar, por supuesto, los niños que no pueden votar. Pero en definitiva, en caso de que de los casi 30 millones hubiesen tenido todos derecho a voto, habrían votado solo en torno a 9 millones y de esos 9 millones aproximadamente la mitad, o sea, que no serían ni 5 millones de venezolanos los que apoyan a Nicolás Maduro de los casi 30 que son en total. O sea, es un resultado completamente, pues eso, eh, ridículo, porque no se puede decir otra cosa. Algo sobre lo que no me he informado es si el tema del voto por correo, tan famoso en el caso de las elecciones de Estados Unidos, pero yo no sé si los venezolanos que estén exiliados, que en este caso son 5, estamos hablando de que si es una población del 30%, de 30 millones, 5 ya están fuera. No sé si esta gente habrá tenido facilidad de acceder al voto. Pero es muy curioso también, Ángel, el caso del que estábamos hablando antes, de Zapatero. Imagino que habrás escuchado las declaraciones que hizo en público Zapatero sobre el caso de Juan Guaidó, en las que básicamente da a entender que Juan Guaidó no se presentó a las elecciones porque no quiso y era libre, la democracia es muy libre y Juan Guaidó pues no quiso presentarse a estas elecciones. Pero es que resulta que en 2019 a Juan Guaidó se le inhabilitó por 15 años de cargos públicos. Pues la verdad que no era consciente de que estaba inhabilitado durante 15 años, pero sí que es verdad que he escuchado a nuestro querido, por decirlo de alguna manera, expresidente del gobierno, hablar sobre la figura de Juan Guaidó y de que él no se ha presentado porque no ha querido. En caso de que eso sea cierto, de que esté inhabilitado, estamos hablando de que, pues eso, Zapatero, el gran conocedor del sistema venezolano, ignoraba un dato completamente relevante de cara a la jornada electoral. Entonces, es ridículo. Es un hombre que desde luego parece que no es plenamente consciente ni siquiera de las decisiones del gobierno venezolano. O sea que si no conoce lo que dicta el gobierno venezolano, ¿cómo va a ser él realmente conocedor del sistema? Vamos, no me quiero ya ni imaginar de lo que es la transparencia de las elecciones. Desde luego que es un hombre. Claro, aquí caben dos teorías muy demarcadas. O por una parte, como siempre se ha dicho en España, Zapatero es tonto. O también, como otra parte de la población dice, Zapatero es malo. Porque yo sinceramente no creo que sea tonto. Y yo creo que conocerá muy bien el caso en Venezuela. Porque tendrá evidentemente mucha experiencia en ese régimen y sabrá cómo funcionarán las cosas. Haber dicho que Guaidó no tuvo la opción de presentarse es pura manipulación. Yo creo que él perfectamente sabría que estaba inhabilitado y que no podía presentarse. Además, se le inhabilitó por recibir supuestamente dinero de potencias extranjeras y tal. Y como siempre, volvemos siempre al mismo caso de que es el régimen, al igual que en Cuba, al igual que en Corea del Norte, etcétera, el régimen que se protege de injerencias externas, entonces siempre tienen que estar luchando en contra de la injerencia externa. No sé, sinceramente, el caso de Zapatero, ¿cómo puede estar legitimando dicha barbarie? Pues Joaquín, Y... Sí, di, adelante, Ángel. sí, yo sinceramente dudo que sea tonto. Sinceramente, pero ahí me quedo. No quiero juzgar a nadie, pero yo dudo que sea tonto. Sí, igualmente. Y bueno, por otra parte, la historia de Venezuela a nivel económico es muy interesante y yo creo que revela en parte muchos de los problemas que tiene ahora. Como sabrá, Venezuela fue a partir del año 50 y largos, que pasó a ser una democracia, y empezó todo el tema del petróleo, sobre todo en la década de los 70 y en parte en los 80. Venezuela era la joya de América Latina. Era el gran boom, era donde todo el mundo se iba a trabajar, estaba arrasando. O sea, el caso de Venezuela en esa época era realmente interesante, una rareza en América Latina entera.
¿Qué crees que ha pasado en Venezuela para que en los 70 y después de la caída del petróleo en el 73 con la crisis de la OPEP, ¿qué crees que ha fallado? ¿Por qué hemos llegado a una situación tan crítica en un país que en su momento fue la joya de la corona? Desde luego, un aspecto bastante importante de este fracaso es la inmensa dependencia del petróleo. Es complicado que una nación sea 100% próspera durante un tiempo prolongado del tiempo, siendo dependiente de un recurso que muchas veces, pues eso, tiene grandes desplomes, como es el petróleo, que es al fin y al cabo un combustible fósil y que, pues eso, depende mucho de la innovación en la forma en la que se extrae y demás. Por ejemplo, no era lo mismo el precio que tenía el petróleo, no era igual el precio que tenía el petróleo antes que después de que Estados Unidos desarrollara la tecnología del fracking. Entonces, pues eso, ese ha sido uno de los grandes, digamos, conflictos que ha tenido Venezuela, su enorme dependencia del petróleo, al margen de muchos otros, por supuesto, las élites extractivas que se han ido perpetuando en el poder los últimos años. Sí, la verdad es que es un caso tremendo. Vamos, como comentaba antes, pues eso, a finales de los 50 pasan a ser una democracia, en los 70 empieza a darse el boom del petróleo con Carlos Andrés Pérez y todo esto, y ya cuando se nacionalizó PDVSA, sobre todo, ahí ya es cuando empezó la gran corrupción, y empezó, se produjo el Caracazo, y como suele ser habitual en sociedades prósperas, es que venga algún tipo de salvador, como en este caso fue Hugo Chávez, y a partir del chavismo, pues estamos en lo que estamos. Desde luego que han sido élites de lo más extractivas y más agresivas que yo creo que se pueden haber visto hasta el momento. Sí, y perdona Joaquín que te interrumpa, pero sin ánimo de lo que es ensalzar el anterior régimen o mismamente la presidencia del que has mencionado, de Carlos Andrés Pérez, eh, mm, hay que decir que Venezuela ha vivido una reducción de producción de petróleo desde entonces. Entonces, lo que estamos hablando es que la nacionalización de PDVSA ha hecho, pues, no solo que haya menos para repartir entre la población, sino que se reduzca completamente la producción de las riquezas que genera ese recurso. Sí, el caso de PDVSA es tremendo, vamos, una empresa que era de las líderes a nivel mundial se nacionaliza y como poco a poco la corrupción va impregnándolo todo ahí, se va colocando a gente que no vale en absoluto para ese asunto, pues así ha acabado, que no es capaz ni de extraer el propio petróleo que tiene. En fin, nos podríamos meter aquí para un podcast entero también, pero bueno, que tienen que estar con cuidado de que no les embarguen ciertas cosas, con chanchullos internacionales, también con problemas con Rusia de que como no pueden pagar, los rusos directamente se llevan el petróleo sin... les embargan el petróleo, en fin, eso es un auténtico desastre. Entre otro de las cosas así interesantes que está pasando en Venezuela a nivel económico, creo que es la devaluación absoluta del bolívar. Hace poco, no sé si te acuerdas, que el hermano de nuestro querido Alberto Garzón, creo que es Eduardo Garzón, decía que el problema de cualquier crisis es la de imprimir billetes a cascoporro, que aquí billetes y imprimir moneda no pasa nada. ¿Qué opinas sobre esto, Ángel? ¿Qué repercusiones puede llegar a tener esto? Bueno, desde luego que en España somos muy afortunados porque al parecer tenemos a la reencarnación del mismo Lord Maynard Keynes como hermano de un ministro, ni más ni menos. No, en definitiva, este personaje, pues eso, es el claro ejemplo de la decadencia en la que está la Universidad Española, porque tiene un título de economista. Y bueno, al margen de que pueda tener cierto interés en promulgar una cosa u otra debido a los intereses de su partido y demás, hay que decir que eso, que yo que no he estudiado economía, soy completamente consciente de que los problemas financieros de un país no se resuelven
imprimiendo más billetes, imprimiendo moneda. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Porque al fin y al cabo un país mejora su situación produciendo más, siendo más productivo. Si tú lo único que haces es pues, mantener la producción e imprimir más billetes, al final lo único que haces es que las cosas que produces sean cada vez más caras, o sea, valgan cada vez más billetes. O sea, si la economía de un país está formada por 2 euros y una manzana, en el momento que imprimes 4 euros más, vas a tener 6 euros, pero vas a seguir teniendo una manzana. Entonces esa manzana va a pasar a valer 6 euros en vez de 2. No sé si me explico con este razonamiento. Sé que parece un poco estúpido, pero es así como funciona. Evidentemente, al principio, cuando tú imprimes moneda, sí que es verdad que los primeros que reciben esa inyección de liquidez, como puede ser el caso de los bancos comerciales, que al fin y al cabo dependen de los bancos centrales, pues eso, mejoran su situación y puede endeudarse la gente, obviamente porque les presta dinero los bancos, pero a su vez estos bancos han pedido dinero prestado al Banco Central. Entonces, en el momento que ellos prestan tanto a las familias como a las industrias y demás, pues todas esas familias y todas esas industrias adquieren también, pues eso, esos pasivos, digamos, esas obligaciones de pago en un futuro. Pero claro, se ven en una situación en la que tienen liquidez, pues eso, incluso muchas veces parece ilimitado. Pero claro, las deudas hay que pagarlas. Claro, yo creo que El deudor es esclavo. Yo creo que la Entonces, confusión global que hay ahora con el sistema monetario llevan a los dislates tan llamativos como el de este señor, que se cree que imprimir billetes, claro, como además estamos en el euro, que es una moneda demandada y que al ser una moneda cotizada, pues no se devalúa tan fácilmente, al igual que el dólar. Pero claro, este señor es que parece que no conoce el caso de Venezuela o qué. O sea, estamos diciendo, bueno, yo creo que en parte es lo que estábamos diciendo antes. Yo creo que en parte tienen razón cuando dicen de hablar de igualdad y de todas estas cosas. Porque cuando tú coges y imprimes, que como dice este señor, de imprimir ad infinitum, lo que haces es hacer a todo el mundo dependiente del Estado, por supuesto que sí, porque el dinero ya no vale nada. Entonces dependes por completo, eres un esclavo, de repente eres un esclavo del Estado. Y ese es, yo creo que el plan de este hombre, en el fondo, se aprovecha un poco de la ignorancia general respecto al sistema monetario, que no lo entiende nadie, porque eso es así, tal y como están las cosas, y dice, bueno, pues aquí no pasa nada, si se le meten 3 ceros a la cuenta, todo el mundo en su cuenta bancaria, aquí las cosas siguen igual. Y entonces, pues bueno, nos encontramos al hermano de un ministro de Consumo diciendo estas barbaridades, ¿no? Y bueno, en Venezuela ya sabemos que para pagar las deudas lo único que se ha hecho ha sido imprimir, y al final el dinero ya no vale nada, los ahorros de la gente, pues si no están en Bitcoin, están en dólares y tal, porque si no, lo que hacen con ese dinero es hacer bolso o hacer bisutería, porque no sirve para otra cosa. Sí, por supuesto. Perdona que antes me haya ido por las ramas, pero eso, al fin y al cabo estaba intentando introducir un poco, a grosso modo, la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, pero al margen de todo ello, como tú bien dices, pues eso, al fin y al cabo la gente ahí para ahorrar no puede tener dinero líquido, no le valen los bolívares, porque al día siguiente va a valer ese dinero mucho menos. Y en cambio, pues eso, los productos de primera necesidad van a valer más bolívares, porque esa impresión no va de la mano del aumento de la producción. Porque al fin y al cabo, si aumentas, volviendo a mi ejemplo anterior, el número de manzanas, si tienes al principio 2 euros y una manzana, imprimes otros 2 euros, pero has producido otra manzana, al fin y al cabo el precio de la manzana no va a variar. Pero claro, estamos hablando de que se imprimen los 2 euros sin producir más manzanas. Entonces, ese es el problema realmente en Venezuela. Y yo lo he hablado con amigos míos aquí. De hecho, tengo un amigo en mi asociación de la universidad que viene de Venezuela. Se ha venido, o sea, tuvo que interrumpir allí sus estudios, estudiaba lo mismo que yo, ingeniería industrial, y se ha tenido que venir a Madrid a estudiarla porque no había futuro para él allí. Y él me cuenta eso, que sus padres, pues eso, se pueden permitir vivir allí en Venezuela porque tienen sus ahorros en dólares. Estamos hablando de que la gente allí no puede disponer de la divisa nacional, porque de ser así, pues eso, están abocados a morirse de hambre. Sí, yo creo que en el fondo esta gente que aboga por la impresión ilimitada de dinero, en el fondo lo que tiene claro es que lo que quiere hacer es una sociedad esclava.
que el dinero no valga nada, los ahorros de la gente no valga nada y ya está, ya tienes la independencia de la gente, que en el fondo es así, el dinero te da independencia. Bueno, pues a esta gente lo que no le gusta la independencia. A ellos no les gusta que la gente pueda iniciar privadamente algún proyecto o que no para alguna cosa no tengan que pasar por ello. Como una especie de mafia institucionalizada y pues como siempre volvemos al mismo tema, una élite extractiva. Lo que quiere es coger tu dinero y llevárselo a ellos. Exacto. Y es un modelo que promueve lo que es, digamos, la deuda perpetua. Y en definitiva es algo completamente perverso. Porque a cualquiera, cualquiera es capaz de razonar y pensar que eso, que las deudas hay que terminar pagándolas. ¿Y cómo pagar la deuda? Pues reduciendo el consumo. En el momento que reduces consumo, pues eso, muchas de las compañías que también se habían endeudado para producir más, etcétera, pues ven cómo la gente compra menos sus productos y entran en quiebra, despiden gente, y entonces es lo que sucede. Cuando ya llega el momento de eso, una vez que empieza lo que es, digamos, la expansión crediticia, lo que es imprimir los billetes, se produce la burbuja. Y en el momento que la gente tiene que pagar las deudas y reduce el consumo, se produce el estallido de esa burbuja. Dios sabrá si nosotros estamos metidos ahora y estamos viviendo una burbuja con el tema del dólar y el euro. Eso no lo dirá el tiempo realmente. Por supuesto. Y bueno, nos estamos acercando ya al fin del programa. Ya vemos que el caso de Venezuela es un tema recurrente, muy complejo, que toca todos los palos, política, economía, sociedad, etc. Y que la situación no es fácil. No sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos si finalmente Maduro conseguirá perpetuarse por siempre en ese régimen, que desde aquí decimos que es una dictadura. Y desde aquí, pues eso, queremos darle ánimos a todos los venezolanos. Sí, desde luego que coincido contigo completamente. Yo también lo considero una dictadura. Y bueno, también me parece muy triste que por el otro lado tampoco haya una opción, digamos, atractiva. Porque sinceramente yo, pues en Juan Guaidó o en Leopoldo López tampoco veo grandes dirigentes para una nación tan grande y tan querida como es Venezuela. Desde luego que uno de los grandes males que tiene es ese socialismo que lo único que hace, pues eso, es traerle miseria y espero y deseo, pues en definitiva, que haya un futuro no intervencionista y que no pretenda establecer redes clientelares dependientes de, al fin y al cabo, lo que es la estructura del Estado. Es obvio que hay estados más intervencionistas y más extractivos que otros, pero en definitiva lo que yo creo que debe buscar la sociedad venezolana es que le dejen en paz, que se puedan ganar la vida, pues eso, sin depender de recibir un subsidio o de que el burócrata de turno, pues eso, decida sobre sus proyectos de vida. Confiemos en que la sociedad venezolana no acabe por totalmente corrupta, también por todo este resquentelar y todo este sistema de pensamiento, porque al fin y al cabo, al igual que antiguas repúblicas soviéticas o, sí, caso de muchas de ellas, o incluso Cuba, por ejemplo, la propia sociedad ya ha claudicado, como aquel que dice, ya se deja llevar o se ha dejado llevar y son sistemas políticos que dejan su huella por generaciones. Entonces esperemos que este mal no dure para siempre y que algún día, como tú bien dices, Ángel, les dejen a los venezolanos tranquilos, les den seguridad jurídica y les dejen libertad para que cada uno lleve la vida de la forma en la que quiera llevarla, sin que venga aquí un salvador pues eso, a legislar sobre toda su vida. Exacto, acabas de decir la clave de la prosperidad de cualquier nación. Seguridad jurídica y libertad. No hay más. Pues nada, Ángel, como siempre, un auténtico placer. Quiero recordar a nuestros oyentes que nos tienen en todas las redes sociales y que desde aquí les damos muchísimas gracias porque estamos encantados. Nosotros nos lo pasamos muy bien haciendo esto. Así que nada,
Próximamente nos tendréis por aquí de nuevo. Un abrazo fuerte a todos de mi parte. Un abrazo, Joaquín. Un placer haber estado contigo esta tarde.